poderoso de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano y hermana. Agradezco mucho al pastor Eliseo y a su familia amada que siempre nos reciben en casa. Quisiera invitarles, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, y vamos a leer apenas unos versículos del 42 al 47. Palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. Cuando esté listo diga amén. Amén. Gloria a Dios. Palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted gusta, nos podemos poner de pie para honrar la palabra del Señor. Interesante que los judíos todavía leen la palabra del Señor de pie, pero con un movimiento giratorio. Todo el tiempo están ellos leyendo y moviéndose así. ¿Saben por qué? Porque Dios es acción, es movimiento. Dios nunca para. Y cuando nosotros pensamos que Dios para, es que se acabó el mundo. Dios jamás va a parar. Él siempre es acción y movimiento. Palabra del Señor dice así: y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lea conmigo juntos el 47. Todos juntos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse, mi hermano y hermana. Qué interesante, mi hermano y hermana, que la iglesia del Señor es una sola. El Señor no está dividido. Nosotros los seres humanos muchas veces decimos, bueno, yo pertenezco a la iglesia del hermano Eliseo, yo pertenezco a la iglesia del pastor Daniel Beteta, yo pertenezco a la iglesia del hermano Olegario. Hermanos, nadie de nosotros tenemos derechos sobre la iglesia. La iglesia es del Señor Jesucristo y a Él le pertenece. Y hay una sola iglesia universal en todo el mundo. Cuando usted se vaya al cielo, esperamos que sí se va, ¿no es cierto? Amén. Yo espero verles a todos ustedes, hermanos y hermanas, allá en el cielo. Voy a estar pendiente de cada uno de ustedes y ustedes también de mí. Entonces, cuando estemos en el cielo, ustedes no van a ver grupos separados. Ustedes no van a ver, aquí va a estar un grupito, aquí está colocado el otro grupo, allá por los presbiterianos, acá los bautistas, aquí los pentecostales, por allá los otros. Hermanos, va a ser un solo pueblo del Señor. Aquellos redimidos por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquellos que entregaron totalmente su vida al Señor y fueron fieles al Señor en su vida.
esa recompensa hermosa nos va a permitir a usted y a mí formar parte de lo que es la iglesia. La palabra iglesia viene de eclesía, un grupo apartado, tomado por el Señor, bendecido, que es comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para redención nuestra. Por lo tanto, usted y yo formamos parte de ese precio que Jesús pagó en la cruz para redención y vida eterna. Cada uno de nosotros que formamos entonces la Iglesia Universal del Señor, somos parte del cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Él es la cabeza y nosotros formamos el cuerpo del Señor. Pero también, para efecto de podernos alimentar, para efecto de poder crecer, para efecto de poder nutrirnos, existe la iglesia local. Y usted ha escogido esta iglesia como su iglesia, como la iglesia local, donde usted va a nutrirse, donde usted va a comer, donde usted va a compartir, donde usted va a recibir palabra, donde se va a apoyar el uno con el otro y donde juntos vamos a levantar nuestra voz profética en medio de esta comunidad. Amén. Amén. Qué gran privilegio, hermano y hermana, jovencito, señorita, niño, que nosotros formamos parte de esta familia local. Con razón, cuando yo comencé esta meditación de la palabra del Señor, les dije hermanos y hermanas. Con razón les dije familia amada, porque formamos juntos una familia y el Señor está en medio de nosotros. Hagamos una reflexión a cómo comenzó la iglesia primitiva. En el versículo 42 hay dos palabras que me llaman poderosamente la atención. Dice el versículo 42: perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué hermoso es saber cuando nosotros venimos a la iglesia. Yo nací en un hogar cristiano. Mi mamá y mi papá, yo no conocí otra iglesia que no fuera la iglesia cristiana. Desde pequeñito, chiquitito, mi mamá y mi papá nos instruyó en los caminos del Señor. Mi mamá era maestra de escuela dominical, mi papá era un anciano de la iglesia y siempre predicaba. Yo soy producto de esa bendición hermosa de que papá y mamá nos instruyeron en el camino del Señor. Por lo tanto, cuando yo llego a la iglesia del Señor, llego a mi casa, llego al lugar donde yo nací, donde yo crecí, donde yo me formé, y siento alegría y siento gozo, hermanos. Claro, no les voy a decir que no me eché mi descarriadita por ahí. Recuerdo que por ahí, por los 15, 16 años, andaba un poquito medio descarriado. Es interesante, yo les comentaba a los hermanos. Hermano Oligario, ¿me permite esa Biblia, por favor? Muchas gracias. Comentaba a los hermanos que ya más o menos por ahí, por los 15 o 16 años, cuando a los jovencitos les empiezan a admirar a las jovencitas, ¿verdad? Mi mamá siempre nos decía: ¿llevas tu Biblia? Y mi papá, claro, él salía todos los días que iba al culto con la Biblia debajo del brazo, desafiando al mismo diablo. Caminaba mi papá con mucho orgullo porque llevaba su Biblia bajo el brazo. Y claro, cuando yo tenía 7 u 8 años también la llevaba feliz y contento. Pero ya cuando estaba por ahí por los 14 o 15 años, ya como que me daba un poquito de vergüenza tener la Biblia. Entonces me la ponía por acá atrás y me la metía detrás del cincho. Y ahí yo caminaba por la calle. Cuando llegaba a la iglesia, pues simplemente sacaba mi Biblia y ya ya compartía con los hermanos la palabra, pero sentía vergüenza
en alguna forma u otra por tener la Biblia conmigo. Y no cabe duda que hay una etapa dentro de los adolescentes, dentro de la juventud, que sentimos como un poquito de vergüenza decir soy cristiano, pertenezco al pueblo del Señor. Recuerdo que mis hijos estudiaron en la John Muir High School en Pasadena, California, y esta escuela es en su mayoría de morenos, de negritos, y los blancos asisten a otra iglesia, a otra escuela. Pero en esta escuela casi por lo general llegan negritos e hispanos. Pero los hispanos son un poquito medio raros porque los negritos los comienzan a molestar. Y mi hijo llevaba una cadenita de oro y viene un negrito por atrás y se la arrancó. Y mi hijo se volteó y le dijo, ¿quieres quedarte con la cadenita? Te la regalo. Entonces el negrito se quedó con la cadena en la mano, se le quedó mirando y le dijo, ¿por qué? Porque yo soy cristiano y porque quiero compartir también mi amor contigo. El negrito le devolvió su cadenita y le dijo, ¿sabes qué? Guárdate. Un testimonio tal vez que pudo cambiar muchas cosas. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos avergonzados en nuestros años juveniles? Es decir, cuando estamos como adolescentes. Nos sentimos avergonzados. Yo mismo me sentí avergonzado. Pero hoy yo puedo decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Logré superar la crisis esa de inseguridad personal por mis años de juventud o de adolescencia, pero hoy el Señor me ha madurado espiritualmente, mi familia, mi esposa. Todos servimos al Señor con alegría, con sencillez de corazón, porque Dios está presente en medio de nosotros. Familia amada, no nos cansemos de perseverar en la iglesia del Señor. Jovencitos, señorita que me está escuchando, no se cansen, al contrario, siéntanse ustedes orgullosos. Sabemos que tenemos una sociedad en riesgo, sabemos que el mundo está convulsionado. Hermanos, cada día nos sentimos impactados de las decisiones, no solamente políticas, sino de las situaciones sociales que se están viviendo. Aún el mundo está cambiando. Geológicamente el mundo, ya ven, hay una gran tiempo de sequía, no hay agua. Y estamos preocupados porque ¿qué va a pasar con California? Alguien dijo, claro, vamos a llenar Oregon y todos esos lugares porque vamos a salir huyendo de California por la sequía. Hermanos, Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. No tengamos pánico, no tengamos miedo. Dios se va a encargar de todas las cosas. La sociedad y el mundo se está sacudiendo. Hermanos, leyes ridículas que están saliendo donde se fomenta inclusive la desviación sexual en las orientaciones para nuestros hijos e hijas. No cabe duda que Dios va a traer justicia. En algún momento u otro algo va a pasar. Pero nosotros, hermanos y hermanas, como familia de Dios, como pueblo del Señor, tenemos que perseverar en los caminos del Señor. Levantar como pastores nuestra voz profética y denunciar todo ese tipo de situaciones y confrontar al mundo con su pecado y continuar proclamando el evangelio de amor, de transformación, de poder que puede cambiar completamente la vida de cualquier ser humano. La palabra del Señor dice: y sobrevino temor a toda persona. Estoy leyendo versículo 43. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Preguntaba en alguna oportunidad: ¿ya no existen los milagros? ¿Hay milagros? ¿O ya no existen los milagros? Hermanos amados, Dios, diga conmigo, Dios es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo maravillas. Yo mismo soy un testimonio vivo de ello.
No sé cuántos de acá estuvieron orando por mí. Levante su mano los que estuvieron orando por mí. Quiero reconocerlos y saber quiénes oraron por mí. Ajá, muy poquitos. Pero los que estuvieron orando por mí saben que yo fui diagnosticado con cáncer en el páncreas en el año 2011. Acá está mi hermano que compartimos. Muchas iglesias estaban orando por mí. Hermanos, durante esos días Steve Jobs de Apple se murió de cáncer en el páncreas. Lo más seguro, de acuerdo al cuadro médico y clínico, era que yo iba a morir de cáncer en el páncreas. Claro, yo me caí, hermanos, emocionalmente. Yo estaba afectado. No es fácil que usted vaya con el médico y el médico le diga, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Y algunas personas dicen, bueno, yo tengo cáncer en la matriz, cáncer en el pecho, cáncer por acá. Pero un cáncer en el páncreas es uno de los cánceres más complicados que usted puede entender, porque no se le puede dar radiación al páncreas. El páncreas está metido debajo del hígado. Si le dan radiación enfrente, afectan el hígado. Si le dan radiación por la parte de atrás, te afectan los riñones. No se puede dar radiación en el páncreas, únicamente quimioterapia. Después de la quimioterapia, si no se sanó la persona, no hay otra cosa más que hacer que esperar en el momento en que el Señor lo diga. Hermanos, el Señor me sanó. El Señor me sanó. Y lo digo porque cuando yo llegué, después de es un proceso bastante largo, casi de un año de oración y de cómo el Señor trató conmigo, pero cuando llego con el doctorcito, un coreano, y empieza el examen, como el ultrasonido que le hacen a las mujeres, con una gel en el estómago, y están tratando de encontrar cómo está el páncreas. El doctor me metía pero hasta el fondo para detectar cómo estaba el páncreas, hermanos y hermanas. Y él decía, algo raro algo raro está pasando. Yo no sabía qué era lo que él estaba viendo en mi páncreas. Finalmente me dice, ¿sabes? Tienes una cicatriz en el páncreas. Y yo le dije, por supuesto, el Señor me operó. Claro que tengo una cicatriz porque el Señor me operó. Hermanos y hermanas, Dios sigue haciendo milagros y maravillas hoy. Y dice la palabra que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros. Le voy a contar solamente una segunda de mi propia experiencia. Después que me dan el diagnóstico del cáncer del páncreas, que es uno de los cánceres más críticos, como a los 4 meses me llama el doctor y me dice, ¿puedes venir a mi oficina? Y le digo, claro, yo puedo ir a tu oficina. Me había mandado a hacer unos exámenes de sangre. Y me dice, ¿sabes? Tienes cáncer en la próstata. No solamente tienes cáncer en el páncreas, sino ahora tienes cáncer en la próstata. Hermanos, para cualquier persona que escucha ese tipo de diagnósticos, es decir, y yo lo hice, hago mi testamento, heredo todo y me preparo para el tiempo del Señor. Créame, como ser humano yo me sentí bastante mal, pero mi fe y mi confianza siempre estuvo en el Señor. Amén. Yo decía, si el Señor me lleva en este momento es porque Él tiene su plan y su propósito. Pero si el Señor me permite más vida, yo voy a servirle con más pasión, con más entrega. Voy a dedicarme totalmente y más al Señor con toda mi familia. Hermanos amados, y eso es lo que estamos haciendo. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, porque Dios ha sido generoso conmigo. Dios me ha dado otra oportunidad. Amén. No tengo cáncer, ni de páncreas, ni de próstata. El rango que tengo es un 4%, que es más o menos lo que normalmente una persona puede tener en su organismo. Hermanos amados, dice la palabra del Señor, léala conmigo.
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Familia amada, Dios sigue obrando. Dios sigue actuando en nuestra vida. Dios puede hacer un milagro grande en nuestra vida. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Muchas veces decimos nosotros, ¿sabe? Se me vino la de malas. ¿Por qué? No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo casa o cualquier otra necesidad. Hermano y hermana, yo le tengo la buena noticia. Dios es un gran proveedor. Amén. Dios soluciona su problema. Dios soluciona su vida cuando nosotros le buscamos a Él. Cuando nosotros nos sometemos a Él, cuando Él está en control de nuestra vida, las cosas cambian. Amén, aleluya. Las cosas cambian. Yo no puedo decir, ay hermano, a mí me gusta ir a la iglesia. No, no, aquí no es de gusto. O está con el Señor o no está con el Señor. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted no está en el camino del Señor, no está en el Señor. Y usted comienza a decir, ajá, pero mire, yo soy bueno, mire, yo no hago daño a los demás, yo no le hago daño a nadie, ni ando hablando con las personas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Está con el Señor? ¿Está siendo fiel al Señor? ¿O le gusta ir a la iglesia? ¿O le gusta estar en los caminos del Señor? Pero no ha habido una entrega total. En la entrega total, Dios toma el control de su vida y muchas cosas increíbles comienzan a ocurrir. Dios comienza a manifestarse en su vida. Amén. Dios comienza a manifestarse en su vida. Miren, hermanos y hermanas, todos los que leen la Biblia, ¿cuántos leen la Biblia del Señor? La Biblia, la palabra del Señor. Miren, hermanos, hay un pasaje que a mí me impresiona. Dios llamó a Moisés, quería hablar con él, y Moisés se fue al monte a hablar con Dios. Y cuando Moisés regresó después de 40 días de estar cara a cara con Dios, dice la palabra del Señor que el rostro de Moisés estaba encendido, estaba reflejando luz, porque había estado con Dios. No se podía ocultar que Moisés había estado hablando con Dios, porque su rostro lo delataba. ¿Cómo está tu rostro, hermano y hermana? Cuando salgas de esta reunión y vayas hacia afuera, ¿cómo verán los demás tu cara? La verán alumbrada porque has estado en la presencia del Señor. O la verán tal vez con cara agria. ¿A dónde fue, papá? A la iglesia. ¿Y qué hicieron? Cantamos. ¿Y qué pregó mi hermana y que como grita? O usted va a llegar alumbrado, lleno de la presencia del Señor. Hermano y hermana, cuando tenemos a Dios dentro de nosotros, cuando la presencia de Jesucristo alumbra dentro de nosotros, somos faros de luz encendida. Dice la palabra que no se puede encender una luz y meterla debajo de un almud, porque esa luz no sirve. Usted es una luz de Cristo y tiene que alumbrar donde quiera. Jovencito, señorita, ustedes son luz. Amén. Aprendamos a ser luz. Amén. Señales y maravillas, dice la palabra del Señor. El Señor ama a su iglesia y se entregó por ella. Y